Bendecida tarde, bendecida noche tengan todos ustedes que se acercan en este momento para compartir este en vivo de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. De permitir que pudiéramos reunirnos en este momento, hoy domingo, día de Jesús Buen Pastor. Domingo donde el Señor nos invita a ser pastores según su corazón. Día también en que con humildad y sencillez oramos a Dios para que siga enviando sacerdotes a este mundo pero a través del aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se hace presente. Saludamos a Nancy Calderón. Buenas noches, Padre José, y al ministro, se le extrañaba. Dios le bendiga, Natalie Belli. Buenas tardes, Padre José Gregorio, el ministro Alexander, aquí esperando su nueva enseñanza del día de hoy. Francisca Martínez, hola, Padre, Dios le bendiga. Ve aquí, Padre José Gregorio Medina, en espera del libro segundo de las Crónicas. Saludamos a Marisol Márquez. Buenas noches, Padre José, y Alexander, ministro extraordinario. Bendición, Padre, para mis hijos. Dios te bendiga. Dios bendiga a tus hijos, tu esposo, tu familia y a todos los que se hacen presentes en este en vivo. Linda Verónica, buenas noches, Padre José, Dios le bendiga. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Mándenos su bendición. Que Dios le bendiga a tu familia por siempre. Saludamos a Ros Ágreda. Buenas noches, Padrecito José y hermano Alexander. Un abrazo grande a la distancia. Bendecida noche, gracias por la invitación a la lectura de la palabra de Dios. María Ríos, saludos, Padre Gregorio, Dios le bendiga, y al hermano Alexander. María Pérez, buenas noches, Padre José y hermano Alexander, aquí lista para escuchar la palabra de Dios. Irene Yurkin, buenas noches, Padre José, estaba escuchando al Padre Cristóbal celebrando su 6º aniversario sacerdotal. Erlinda Ceballos, hola, Padre Gregorio, el ministro Alexander, muy buenas tardes. Reginaldo Santo, buenas tardes, Dios le bendiga. Saludamos también a Mario Ochoa, buenas noches, Padre Gregorio y hermanito Alexander. Saludamos a Leobardo Ramos, saludos, Padre Gregorio y el ministro, gracias por la enseñanza, que Dios le cuide siempre. Pido que ore por mi mamá Manuela Guínez Ibáñez, que falleció el 20 de abril. Que Dios le conceda el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua, y te bendiga a ti, te dé fortaleza para seguir adelante. Damos gracias a Dios, a todo su amor, toda su misericordia. Les invito para que le den un dedito para arriba, para que compartamos el enlace, para compartir la lectura de este día. Vamos a compartir el capítulo número 5 del libro segundo de las Crónicas. Este capítulo 5 es importantísimo también para la reflexión de nosotros, porque en los otros capítulos anteriores de este segundo libro de las Crónicas, hemos escuchado cómo el rey Salomón dio inicio a la edificación de la casa de Dios. Y al dar inicio a edificarle la casa de Dios, reflexionábamos que también teníamos nosotros que construirle la casa a Dios y que estuviera bien dispuesta. En el día de ayer escuchábamos el capítulo número 4, que les invito, si no lo has escuchado, después de este en vivo lo puedes escuchar, cuando se da ya la construcción de todos los utensilios. Hasta el rey Salomón ayuda también a construir los utensilios, todo lo referente, donde van a estar los sacerdotes, todo lo que nos presenta ya, finiquitando los últimos detalles de la construcción del templo, de la casa de Dios. Este capítulo 5 nos va a presentar desde ya cómo se dio fin a todos la construcción del templo, y se va a inaugurar el templo, la casa de Dios. Y de ahí en adelante vamos a empezar a ver cómo empieza la alegría, la alabanza, los cantos y sobre todo la preparación para traer el arca de la alianza al lugar que estaba dispuesto en la casa de Dios, para que Dios se hiciera presente también. Pero vamos a colocarnos en la presencia de Dios. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos: ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les saludamos desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela.
el Padre José Gregorio Medina, quien les está hablando. También se hace presente Alexander Montilla, ministro extraordinario de la Comunión, que ha venido también para ayudarnos en la lectura de este capítulo 5 del libro segundo de las Crónicas. Por eso te invito a ti con humildad, con sencillez, para que dispongas tu vida, dispongas tu alma, dispongas tu ser, para que escuchemos con humildad, con sencillez, la lectura de este capítulo número 5 del libro segundo de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 5. Así fue concluida toda la obra que hizo Salomón para la casa de Yahvé. Salomón hizo traer todo lo consagrado por su padre David, la plata, el oro y todos los objetos, y los puso en el tesoro de la casa de Dios. Entonces congregó Salomón a Jerusalén y a todas las naciones de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de la casa paterna de los hijos de Israel, para hacer subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David, que es Sión. Se reunieron junto al rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca y llevaron el arca a la tienda del encuentro, y todos los utensilios del santuario que había en la tienda lo llevaron los sacerdotes levitas. El rey Salomón, con toda la comunidad de Israel que se había reunido en torno a él, sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes, e incalculable e innumerable abundancia. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé a su lugar, al debir de la casa, el santo de los santos, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían sus alas por encima del emplazamiento del arca, cubriendo el arca, y los valares por encima de los valares. Eran tan largos que se veían sus puntas desde el santo, desde la parte anterior del debir, pero no se veía desde fuera, y allí estaban hasta el día de hoy. En el arca no había nada más que las dos tablas que hizo poner Moisés en ella, en el Horeb, cuando Yahvé hizo la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban presentes se habían santificado, sin guardar orden de clases, y todos los levitas cantores, Asaf, Emán y Yedutún, con sus hijos y hermanos, vestidos de lino fino, estaban de pies al oriente del altar, tocando címbalos, salterios y cítaras, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas, que hacían oír al mismo tiempo y al unísono, que tocaban las trompetas y los cantores, alabando y celebrando a Yahvé, alzando la voz con las trompetas y con los címbalos y otros instrumentos de música. Alababan a Yahvé diciendo: porque es bueno, porque es eterno su amor. La casa se llenó de una nube, la misma casa de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo número 5 del libro segundo de las Crónicas, que nos hace una referencia muy bonita, muy hermosa, de cómo se dio por finalizado todo lo que se tenía en proyecto para la edificación de la casa de Dios. Y es aquí donde nosotros también tenemos que empezar a ver nuestra vida, de ver cómo llevamos también la edificación de la casa de nuestra vida, para que Dios venga a vivir en medio de nosotros,
Hay personas que no han edificado esa casa. Hay personas que la empezaron a edificar y la dejaron a medio camino. Hay personas que por pereza, hay personas que por las cosas del mundo, pues no tuvieron tiempo para empezar a prepararle una casa a Dios. Pero aquella persona que preparó y que le dio embellecimiento a esa casa de su templo, porque somos templo vivo del Espíritu Santo, hay que celebrar con alegría eso. ¿Por qué? Porque logró vencer todas las barreras para poder edificarle con disposición, con tiempo, con amor, una casa a Dios. Y es lo mismo que va a acontecer en este capítulo 5 del libro segundo de las Crónicas. Por eso te invito, vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 1 de este capítulo 5 del libro segundo de las Crónicas, donde se concluyó la obra de la edificación de la casa de Yahvé. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Así fue concluida toda la obra que hizo Salomón para la casa de Yahvé. Así fue concluida toda la obra que hizo Salomón para la casa de Dios. Es decir, le puso empeño, le puso amor, le puso entrega, le puso esfuerzo, hasta ayudó también, siendo el rey, ayudó también. ¿Para qué? Para que se concluyeran las obras para la casa de Dios. Es decir, se tenía que hacer algo majestuoso, algo bonito, algo hermoso, porque es el mismo Dios quien venía a vivir en esta casa. Continúe. Para la casa de Yahvé, Salomón hizo traer todo lo consagrado por su padre David, la plata, el oro y todos los objetos, y los puso en el tesoro de la casa de Dios. Y es así como pues Salomón empieza ya a traer todos los objetos consagrados. ¿Para dónde? Para el lugar que va a estar consagrado para Dios. Porque así es como se le va a dar también el esplendor a Dios, de que todo lo sagrado esté donde tiene que estar. ¿En dónde? En el lugar sagrado que se ha preparado y que se ha dispuesto para el Señor. Pero vamos a escuchar ahora el versículo 2 de este capítulo 5 para ver qué hizo Salomón y cuál era la misión que tenía ahora en encargo para llevar también a la casa de Dios. Presta oído, que esté dispuesto a la palabra de Dios. Entonces congregó Salomón en Jerusalén a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de la casa paterna de los hijos de Israel, para hacer subir el arca de la alianza de Yahvé. Ahí está. Salomón reunió a todo el pueblo, reunió a todos los principales del pueblo de Israel. ¿Para qué los reunió? Ya la casa está lista. Falta que llegue el invitado especial. Falta traer la presencia de Dios para que habite en ese lugar que se ha preparado. Salomón los reunió a todos. ¿Para qué? Para hacer subir el arca de la alianza. ¿Cuál era la misión que les correspondía ahora? Traer el arca de la alianza. El arca de la alianza donde Dios se hacía presente, donde Dios bajaba, se colocaba una nube en torno al arca y Dios hablaba. Ya estaba todo dispuesto, ya está todo preparado. Falta el invitado especial. Hay que ir a buscarlo. ¿Qué nos presenta a nosotros eso? Que cuando nosotros preparemos también nuestra vida, no es que Dios va a venir de una vez porque tú le dices, ya está todo listo, véngase. No, sino que hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscar a Dios, porque Dios dice que busquemos y se deja encontrar. Hay que ir a buscar a Dios. Y yo te pregunto, ¿tú todos los días buscas a Dios? Salomón reunió a toda la gente. ¿Para qué reunió a toda la gente?
para traer el arca de la alianza, para traer la presencia de Dios, para que habitara en la casa. Y es así como tú y yo tenemos que buscar a Dios. Así es como tú y yo tenemos que salir de las comodidades que tengo para ir al encuentro con el Señor, para ir a buscar a Dios y al buscar a Dios para traerlo también a mi vida. Porque hay personas que solo esperan que Dios venga a su vida. Pues se quedará esperando, porque si tú no lo buscas, si tú no lo llamas, si tú no le tocas a la puerta, ¿cómo va a venir? Si tú no lo invitas, ¿cómo va a llegar? Él no va a entrar obligado, Él no va a entrar como un ladrón a tu casa, a tu vida, no va a entrar así. Si tú estás esperando que Dios entre así, pues no va a llegar así. ¿Por qué? Porque a Dios hay que ir a buscarlo. A Dios hay que tocarle la puerta. A Dios hay que ir a invitarlo. ¿Para qué? Para que venga a vivir en tu vida. Yo siempre, en los sacramentos del matrimonio que he realizado, les he dicho su matrimonio, y entonces les digo yo, vinieron a buscar a Dios, ahora les toca llevarse a Dios para sus casas y darle el mejor lugar para Dios. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos a Dios para llevarlo a nuestra vida, para llevarlo a nuestra familia. En este versículo 2, Salomón presenta de que reunió a todos los principales. ¿Cuál era la misión? Traer el arca de la alianza. ¿Cuál era la misión? Subir el arca de la alianza a este monte donde se ha construido la casa de Dios. Hay que ir a buscar el arca de la alianza. Hay que ir a buscar a Dios. Hay que ir a invitar al Señor para que venga a estar aquí en el lugar que le hemos dispuesto con humildad para que Él venga a vivir en medio de su pueblo. Porque es así como cada uno de nosotros tiene que buscar a Dios. Dejar a un lado la prepotencia, dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado la vanagloria, dejar a un lado toda esa inmundicia de pecado y abrirnos paso con humildad, con sencillez, para ir a buscar a Dios y traerlo. Ven, Señor, a vivir conmigo. Ven, Señor, a estar en medio de mi familia. Ven, Señor, para que habites en este lugar que he preparado con esfuerzo y con humildad, para que tú vengas a vivir también conmigo. Porque Salomón reunió a todos con la misión de traer el arca de la alianza, es decir, de traer a Dios para que estuviera en ese lugar que se ha dispuesto para allí todo el pueblo ir a alabar y bendecir el nombre de Dios. Continúe, por favor. Se reunieron junto al rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca y llevaron el arca y la tienda del encuentro y todos los utensilios del santuario que habían en la tienda. Ahí está presente. Llegaron todos y fueron a buscar el arca. ¿Quiénes eran los únicos que podían cargar el arca de la alianza? Eran los levitas y los sacerdotes. Eran los únicos que podían tocar el arca de la alianza. Más nadie podía tocar el arca. Más nadie podía cargar el arca de la alianza. ¿Por qué? Porque es el lugar donde Dios se hace presente. Es el lugar sagrado donde Dios bajaba y desde allí hablaba para que se cumpliera todo lo que Él decía. Los únicos encargados, dijeron, bajaron todos, pero nadie podía cargar el arca de la alianza. Y esto hay que saberlo muy bien,
¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta de que nadie podía tocar el arca de la alianza. Y para que tengamos un ejemplo de por qué no se podía tocar el arca de la alianza, de por qué cualquier persona no podía y decir, venga, yo cargo aquí, quiero cargar el arca de la alianza. No, porque ese lugar estaba sagrado. Y los únicos que podían cargar el arca, donde Dios se hacía presente, era aquellos que Dios había dispuesto para que estuvieran a su servicio. Recordemos cómo se distribuyeron las tierras para el pueblo de Israel, para las 12 tribus de Israel. Y a la tribu de Leví, de los levitas, no les tocó tierra. Lo que a ellos les correspondió fue el Señor. ¿Y qué dijeron? Nos ha tocado la mejor parte. Dios nuestro Señor. A ellos no se les dio tierras. A ellos se les dio el servicio en la presencia de Dios. Por eso eran los únicos encargados de transportar el arca de la alianza. Vemos también muchos pasajes de los libros que ya hemos terminado de leer también. Cuando alguien tocaba el arca, pues moría, como también ocurrió algo catastrófico cuando David fue a buscar el arca y en medio de los bueyes ocurrió algo y Dios también se enojó. ¿Por qué? Porque no se cargaba el arca de la alianza con respeto, con humildad y con sencillez. ¿Y qué determinó David? Enviar el arca de la alianza a casa de Obededón. Dice que el arca duró 3 meses en casa de Obededón, como ya lo hemos escudriñado también. Y en esos 3 meses Dios bendijo la casa de Obededón y a su familia al 100%. ¿Por qué? Porque Dios es grande y al que hace las cosas bien, Dios lo bendice al 100%. Pero hay que ser obedientes, no hay que ser desobedientes. La obediencia marca también la entrega por nuestro Señor y por Dios. Por eso los únicos encargados de cargar el arca de la alianza eran los levitas. Nadie podía más tocar el arca. Por eso les invito, vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a escribir en los comentarios el libro de los Números, capítulo 4, versículo 5, para que tengamos un ejemplo de que solamente podían tocar y cargar el arca de la alianza los levitas, los sacerdotes, que es lo que nos va a presentar el libro de los Números también en el capítulo 4, versículo 5. Saludamos a todos los que se hacen presente en vivo. Gracias por su compañía, por su cercanía, por estar también a esta hora disponiendo de su vida, de su tiempo para compartir la palabra de Dios. Saludamos a todos. Gela Luna nos escribe números 45, Adelina Luna, números 45, Fortino Méndez, números 45, Natalie Belli, números 45, María P., números 45, Emily Carrillo, números 45, Araceli Corneco, números 45, Irene Yurki, números 45, Viviana Zúñiga, números 45, Joaquín Sánchez, Armando Rosa, Isidra Romero, Erlinda Ceballo, nos escriben el libro de los Números, capítulo 4, versículo 5, Eve, Nena Valentín, Mario Ochoa, nos escriben números 4, 5. Vamos a escuchar con humildad, con sencillez, lo que nos presenta el libro de los Números, capítulo 4, versículo 5, y presta oído que esté dispuesto a la palabra de Dios. Cuando se levante el campamento, irán a Aarón y sus hijos, descolgarán el velo de la protección y cubrirán con él el arca del testimonio. Pondrán sobre ella una cubierta de cuero fino y extenderán encima un paño, todo de púrpura. Luego le pondrán los velares. Sobre la mesa de la presencia extenderán un paño de púrpura y pondrán sobre ella las fuentes, copas, tazas y jarros de libación. El pan estará perpetuamente encima. Extenderán sobre ella un paño carmesí que cubrirá con una cubierta de cuero fino y después le pondrán los velares. Ahí nos presenta
que los únicos que podían hacer todo esto eran los sacerdotes, más nadie podía ni cubrir el arca, ni cargar el arca, ni tapar los panes de la presencia, ni llevar tampoco los utensilios consagrados al servicio de Dios. Nadie más lo podía llevar. Solamente los de la tribu de Leví, los sacerdotes, eran los únicos encargados de llevar el arca de la alianza. Por eso también les invito, vamos a buscar el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, para que también veamos cómo este primer libro de las Crónicas nos va a presentar también lo referente al arca de la alianza. Libro primero de las Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Escuchemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces dijo David: solamente los levitas han de llevar el arca de Dios. Vuélvalo a repetir otra vez, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Presta oído a la palabra de Dios. Entonces dijo David: solamente los levitas han de llevar el arca de Dios. ¿Qué dijo David? Solo los levitas han de llevar el arca de Dios. Solamente los levitas, es decir, los sacerdotes, el que Dios se había tomado para que le sirvieran solamente a Él. Los levitas solamente son los encargados de llevar el arca de la alianza. Por eso lo que nos presenta el versículo 4 del capítulo 5 del libro segundo de las Crónicas es claramente cómo todos se reunieron en torno al rey, pero los únicos que tenían para llevar el arca de la alianza eran los levitas. Pudieron haber llegado todos a tiempo, los levitas pudieron haber llegado después, pero el arca no se movía hasta que los levitas, los encargados, los sacerdotes, no llevaran el arca de la alianza. Y aquí hay que resaltar también a aquellos que Dios ha llamado para que le sirvan delante de su presencia, a los sacerdotes, que son los encargados de las cosas santas de Dios. Son los encargados de llevar adelante todo lo referente a Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el arca de la alianza es la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Y quiénes eran los únicos encargados de llevar el arca de la alianza? Los únicos encargados de tomar y cargar el arca de la alianza eran los levitas, los sacerdotes, los que Dios consagró para que estuvieran sirviéndole solo a Él. Si a alguien se le ocurría venir a tocar el arca de la alianza, tenía que sufrir un castigo. ¿Por qué? Porque estaba desobedeciendo el mandato de Dios. Y sabemos ustedes y yo que a Dios hay que obedecerlo. A Dios no hay que desobedecerlo. Y la palabra de Dios nos lleva a nosotros a ir entendiendo que esa obediencia de Dios tiene que nacer de lo profundo del corazón. No tiene que ser una obediencia, por obligación, sino que tiene que ser una obediencia en entrega, en humildad y en sencillez. Pero vamos a escuchar ahora el versículo 15 de lo que nos presenta este capítulo 15 del libro primero de las Crónicas. El versículo 15 del capítulo 15 del libro primero de las Crónicas, porque también nos hace una referencia muy bonita en torno al arca de la alianza. El 15, capítulo 15, versículo 15, donde nos hace una referencia también al arca de la alianza. Y es así como nosotros podemos entender bien la palabra de Dios, como también podemos nosotros asumir con obediencia lo que el Señor también nos pide para poder sentirnos libres y poder hacer las cosas que corresponden en el servicio de Dios. Y los levitas trasladaron el arca de Dios a hombros,
como lo había ordenado Moisés. Y los levitas cargaron el arca de Dios a hombros, como lo había ordenado Moisés. ¿Y quién le había ordenado eso a Moisés? Lo había ordenado Dios. Según la palabra de Yahvé. Según la palabra de Yahvé. Por eso la palabra de Dios es importantísima para entender cómo los que Dios llama a su servicio son los únicos encargados de presentar todo lo referente a las cosas sagradas de Dios. Por eso la importancia de respetar a aquellos que le sirven a Dios en el ministerio sacerdotal. Saludamos a Erlinda Ceballos, gracias por tu granito de arena, que Dios le bendiga. A María Valdés, que Dios le bendiga, gracias por tu granito de arena. Y podemos nosotros ver cómo los únicos encargados de cargar el arca de la alianza eran los levitas. Ni Salomón podía cargar el arca de la alianza, ni nadie más, solo los levitas, los sacerdotes, los encargados de llevar el arca de la alianza, porque el arca de la alianza es donde Dios se hace presente. Por eso Salomón reunió a todos para ir a buscar el arca, para subir el arca al monte donde habían construido la casa a Dios. Hay que buscar a Dios, hay que buscar esa presencia de Dios para nuestra vida, para poder también llevar a Dios. Dice que los levitas llevaban el arca a hombros y nosotros tenemos que ir a buscar a Dios, tenemos que darle el mejor lugar, tenemos que hacer el esfuerzo de ir a buscar al Señor y de llevarlo con nosotros. ¿Dónde? A nuestra familia, a nuestra casa, a nuestra vida, para que Él venga también a bendecirnos a nosotros grandemente. ¿Por qué? Porque cuando Dios se hace presente en la vida de una persona, la vida de esa persona cambia al 100%. Si le ha abierto el corazón, Dios transforma todo. Dios dispone todo para que esa persona pueda vivir a plenitud y sentir esa presencia del mismo Dios en medio de su vida. Y es así como la experiencia de esas personas que se han entregado al Señor nos lo manifiesta y nos invita a nosotros también a llevar a Dios con humildad, con sencillez, con respeto en medio también de nuestra vida. Vamos ahora a escuchar lo que nos presenta el versículo número 7 de este capítulo 5 del libro Segunda de las Crónicas, el versículo 7, y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé a su lugar. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé a su lugar. ¿Quiénes llevaron el arca? Los sacerdotes. Aquí hay que resaltar. Y hoy, día en que celebramos a Jesucristo, buen pastor, pidamos a Él que siga enviando buenos pastores a todo su rebaño. Los sacerdotes, los únicos encargados que llevaron el arca de la presencia de Dios a su lugar. No lo llevó cualquier otra persona, lo llevó nada más y nada menos que los sacerdotes. Por eso yo te digo a ti, abriendo un paréntesis en este momento, de que le pidas a Dios por todos los sacerdotes del mundo entero, por todos los servidores del Señor en el ministerio sacerdotal, para que Dios siga dándoles la fuerza de llevar su presencia a todas las personas, a través de la predicación, a través de la oración, a través de la Eucaristía, ese sacramento de amor. Los sacerdotes llevaron la presencia de Dios y la colocaron en su lugar. El sacerdote hace presente a Dios también en la Eucaristía y lo lleva a ese lugar reservado para que tú y yo podamos compartir la mesa de la Eucaristía. Por eso el sacerdote hay que pedir a Dios por él.
Hay que darle fuerza, hay que darle ánimo, hay que ayudarlo, hay que valorarlo, pero sobre todo hay que darle gracias al Señor por dejar ese sacramento tan grande como lo es el ministerio sacerdotal, porque a través del sacerdote es como también se puede hacer presente Dios a través del sacrificio eucarístico. El sacerdote fueron los encargados de llevar el arca de la alianza de Dios a su lugar. Esa presencia de Dios que llegaba al arca, los sacerdotes, esa arca de la alianza, ese lugar santo donde Dios se hacía presente y donde Dios hablaba desde la columna de nube que también cubría el arca de la alianza. Los sacerdotes fueron los únicos que llevaron el arca y la colocaron en un lugar especial, reservado para la presencia de Dios. Los sacerdotes, no cualquier otra persona, los que Dios escogió para que le sirvieran a Él, con sus defectos, limitaciones, incertidumbres, problemas. Dios los escogió para que llevaran el arca de la alianza. Y ellos en obediencia transportaron el arca. Y es así como todos los sacerdotes, con sus defectos, limitaciones, pecados, incertidumbres, problemas, ellos hacen presente a Dios también en el sacrificio eucarístico. Llevan a Dios también a las personas a través de la predicación, a través del sacramento del bautismo, a través de la Eucaristía, como a través de la confesión, a través de la confirmación, a través del sacramento del matrimonio, a través de la unción de los enfermos. El sacerdote lleva la presencia de Dios a esa persona que se ha encargado de buscar a Dios para que Dios habite en medio de su vida. Porque es así como nosotros tenemos que asumir nuestro compromiso. Y saludamos a Fortino Méndez, Dios le bendiga, Dios le acompañe. Y es que los sacerdotes, como lo expresa este versículo 7, que te invito, vamos a volverlo a escuchar otra vez, para que escuchemos cómo el autor sagrado presenta que los que llevaron el arca de la alianza de Yahvé y la colocaron en un lugar especial, fueron los sacerdotes. Pero escúchalo desde la misma palabra de Dios. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé a su lugar. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé a su lugar. Los sacerdotes. ¿Por qué hago énfasis en los sacerdotes? Porque en ese tiempo no existían los evangélicos, los protestantes, para que ellos llevaran el arca de Dios. No, en ese tiempo no había nada de eso. En ese tiempo estaban los sacerdotes, como siguen estando hoy en día. Los sacerdotes, los únicos que llevaron el arca de la alianza de Dios y la colocaron en su lugar. Continúe, por favor. Al debir de la casa, al santo de los santos, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas por encima del emplazamiento del arca. Ahí está también la presencia de los querubines, que Dios también pidió que se hicieran y también dio cómo se tenían que hacer los querubines. Pero para hacer los querubines había que ver los querubines. ¿Y quién vio los querubines? Dios se los tuvo que mostrar a Moisés para que Moisés también diera la orden de construir esto para colocarlos en el arca, para dar las medidas, cómo se tenían que hacer, cómo un querubín lograba conectar con otro querubín uniendo ala con ala. Todo eso se lo mostró Dios ¿a quién? A Moisés, para que Moisés le diera también en obediencia la construcción de la hechura de estos querubines. Y nuestros hermanitos separados, pues ellos están en contra de las imágenes, porque las imágenes, como ellos lo presentan, que Dios las prohibió, según ellos, pero resulta que Dios lo que prohibió fue que el ser humano adorara una imagen como si fuera un Dios, sabiendo que hay un solo Dios verdadero. Y esta presencia de los querubines manifiesta también cómo se pueden hacer las imágenes
para colocarlas en este lugar que Dios ha dispuesto también. ¿Y dónde estaban los querubines? Presentes en el arca de la alianza. ¿Quién eran los querubines? ¿A quién colocó Dios para que custodiara las entradas en el paraíso, en el Edén, para que ni Adán ni Eva entraran? A los querubines fueron los que Dios colocó con espadas de fuego para que bloquearan la entrada a el paraíso, al lugar que Dios había colocado para que estuviera Adán y Eva, que por desobediencia fueron expulsados del paraíso. Y es que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, obedientes. No tenemos que ser desobedientes. Y es ahí como aparecen también los querubines, claramente como nos lo refieren estos versículos que hemos escuchado. Pero vamos ahora a escuchar el versículo número 10 de este capítulo 5 del libro segundo de las Crónicas, para que escuchemos qué es lo que había dentro del arca de la alianza. ¿Qué hay? ¿Qué había? ¿Qué estaba presente? Porque el arca de la alianza era ese lugar sagrado donde Dios bajaba y hablaba al pueblo, hablaba a aquellos que eran encargados del pueblo. Y es que vamos a escuchar de la palabra de Dios qué era lo que había dentro del arca de la alianza. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. En el arca no había nada más que las 2 tablas que hizo poner Moisés en ella, en el Horeb, cuando Yahvé hizo alianza con los israelitas a su salida de Egipto. Vuelvo a leer otra vez, por favor. En el arca no había nada más que las 2 tablas que hizo poner Moisés en ella. Habían solamente las tablas de la ley. Esas tablas de la ley de los 10 mandamientos que Dios también hizo promulgar al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que la cumplieran en obediencia y con humildad. Continúe, por favor, en ese versículo 10. En el arca no había nada más que las 2 tablas que hizo poner Moisés en ella, en el Horeb, cuando Yahvé hizo alianza con los israelitas a su salida de Egipto. Esa es, o eso es, lo que había dentro del arca de la alianza, las tablas de la ley. Esa alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel a su salida de Egipto en el monte Horeb. Y ahí dentro del arca estaba lo que eran las tablas de la ley. Más adelante, también en el Nuevo Testamento, nos va a hacer referencia que también dentro del arca va a estar el bastón de Aarón, que también va a estar dentro del arca de la alianza. Pero en este versículo 10 nos presenta que hasta el momento lo que había era las tablas de la ley. Estaban dentro del arca de la alianza, ese lugar santo donde Dios se hacía presente. Ahora, nosotros tenemos que disponer también nuestra vida para abrirle nuestro ser a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Dios venga a vivir en medio de lo que tú has preparado, en medio de lo que tú has dispuesto, para que Él venga a vivir en medio de tu vida y en medio de tu familia. Ese lugar que tú con esfuerzo has preparado para que el Señor habite en medio de ti. Pero también hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Hay que respetar ese lugar santo que tú has dispuesto. ¿Para qué? Para que Dios se haga presente. Porque tú lo fuiste a buscar y lo has traído a tu vida, y al traerlo te comprometes en humildad, en sencillez, en obediencia a cumplir los mandatos del Señor y a llevar adelante esas grandezas
que Dios va a empezar a manifestar en medio de tu vida. Y es que la traída del arca de la alianza y colocarla en el lugar dispuesto en la casa de Dios va a levantar, va a manifestar una alabanza, una alegría tan inmensa en medio del pueblo que vamos a escuchar cómo en el versículo 13 nos va a mostrar la palabra de Dios, cómo el pueblo también en cantos, en alabanzas, estaban alegres porque Dios estaba en ese lugar que habían dispuesto para que Él se hiciera presente, para que Él estuviera ahí y poder alabar y bendecir su nombre. Por eso vamos a escuchar completo este versículo 13 del capítulo 5 del libro segundo de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Se hacía oír al mismo tiempo y al unísono los que tocaban las trompetas y los cantores, alabando y celebrando a Yahvé, alzando la voz con las trompetas y con los címbalos y a otros instrumentos de música. Alababan a Yahvé diciendo, porque es bueno, porque es eterno su amor. La casa se llenó de una nube, la misma casa de Yahvé. Ahí está presente cómo el pueblo también al unísono cantaba y decía, qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios. Por eso vamos a escuchar esa parte en que el pueblo cantaba y alzaba la voz, aclamando en alabanza y en canto a Dios lo siguiente. Alababan a Yahvé diciendo, porque es bueno, porque es eterno su amor. Porque es bueno, porque es eterno su amor. Y esa es una frase muy importante también, para que tú la grabes en tu vida, para que tú la grabes en tu corazón, que cada día que podamos abrir los ojos, tú también puedas decir, Dios es bueno, su amor es eterno, su misericordia es grande para conmigo, al darme un nuevo día para poder vivir y experimentar su amor y su misericordia. Esa alabanza que el pueblo le tributaba a Dios es una alabanza hermosa, porque cantaban, alababan, abrían su boca. ¿Para qué? Para exclamar cómo Dios es bueno, y ese amor de Dios es inmenso. Su misericordia es tan grande, su amor es tan grande, porque esa es la alegría que manifiesta la persona cuando ha edificado su casa a Dios, cuando ha dispuesto su vida para ir a buscar a Dios y traerlo, y sobre todo en obediencia a cumplir sus mandatos. Esa alegría aparece porque Dios está haciendo obras grandes en medio de su vida y en medio de su familia. Por eso vamos a volver a escuchar otra vez cómo el pueblo cantaba, alababa y qué exclamaba el pueblo al estar el arca de la alianza en el lugar que estaba dispuesto para que Dios se hiciera presente. Alababan a Yahvé diciendo, porque es bueno, porque es eterno su amor. Porque es bueno. Alababan a Dios diciendo, porque es bueno. ¿Quién es bueno? Dios es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque está presente en medio de su pueblo, en medio de nuestra vida. Porque su amor es eterno. El amor de Dios es tan grande que nadie puede estar ni fuera de Él. Nadie puede estar por encima del amor tan grande que Dios ha tenido para con nosotros. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en una cruz por ti y por mí. Porque ese amor de Dios también resucitó a Jesús de entre la muerte.
y le devolvió la vida. Esa vida que nos ha devuelto también a nosotros para llegar a la presencia de Dios. El pueblo no se equivocaba al exclamar, al cantar, al hacer esas alabanzas a Dios, porque es bueno. ¿Quién es bueno? Dios. Porque es eterno su amor, ese amor tan grande por ti y por mí, que murió en una cruz, que nos devolvió la salvación, nos abrió el acceso para con Dios. Ese amor tan grande, ¿quién lo exclamaba? Lo exclamaba y lo cantaba el pueblo, porque es bueno, porque es eterno su amor, porque su misericordia es eterna. ¿A quién le cantaba el pueblo? Le cantaba a Dios esa alabanza hermosa, esa alabanza que salía de lo profundo de su corazón, en esa alegría inmensa, en esa alegría que no podían calcular cómo se sentía para poder exclamar, abrir su boca, decirle al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque su misericordia es tan grande para con el pueblo, que Él se hizo presente en medio de su pueblo. Por eso vamos a escuchar el versículo 14 de este capítulo 5 del libro segundo de las Crónicas, para que escuchemos cómo al traer el arca los sacerdotes, colocarla en el lugar dispuesto, el pueblo cantaba, alababa, exclamaba a Dios, porque es bueno, porque su amor es eterno y Dios se va a hacer presente en medio de su pueblo. Porque cuando se dispone todo para ir a buscar a Dios y traer a Dios a la vida, Dios se hace presente, porque tú con humildad y sencillez lo fuiste a buscar, dispusiste el lugar, te preparaste, te esforzaste, te animaste, estás alegre, estás contento, le cantas a Dios, Dios se hace presente. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar solo, Dios se va a hacer presente. Escuchemos el versículo 14, este capítulo 5 del libro segundo de las Crónicas, y que tu oído esté dispuesto a la palabra de Dios. La casa se llenó de una nube, la misma casa de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llena la casa de Dios. Vuelvo a leer otra vez. La casa se llenó de una nube. La casa se llenó de una nube. Continúe. La misma casa de Yahvé. ¿Por qué? Porque Dios se está haciendo presente en esa casa que se ha edificado para que Él se hiciera presente. Dios no los abandonó, Dios no los dejó solo. Nos deja una invitación a nosotros de que Dios no nos abandona, de que Dios no nos deja solo, de que Dios viene a hacerse presente en la vida de cada uno de nosotros. Esa nube que se va a hacer presente, que va a cubrir la casa, que va a impedir que los sacerdotes sigan ofreciendo los sacrificios, los holocaustos a Dios, es porque Dios se hizo presente. Dios está ahí, en medio de su pueblo. Dios está ahí, en ese lugar donde se ha colocado el arca de la alianza, el lugar santo de los santos, para desde allí hablar también a su pueblo. La presencia de Dios en medio del pueblo, vamos a buscar en ciertos pasajes de la Escritura donde aparece esta nube. Porque esta nube, cuando bajaba y se hacía presente, es porque Dios bajaba y estaba ahí. Estaba presente en medio de la nube. Vamos a buscar en la palabra de Dios, escribe en los comentarios, el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 21 y siguiente. Libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 21 y siguiente. Para que escuchemos también en el libro del Éxodo cómo se hacía presente Dios también a su pueblo. Por la de Dios,
esta nube es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y lo vamos a encontrar también en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 21 y siguiente. Saludamos a Alfredo Pérez Cobian. Gracias, Padre José Medina, por su enseñanza de la palabra de Dios. Que Dios le siga bendiciendo hoy y siempre. Amén. Dios le bendiga. Gracias por tu apoyo. Lo ha escrito Nena Valentín, Éxodo 13, 21, Araceli Cornejo, Éxodo 13, 21 y siguiente, Irene Yurki, Éxodo 13, 21 y siguiente, Isidra Romero, Éxodo 13, 21 y siguiente, Viviana Zúñiga, Éxodo 13, 21, Natalie Belli, Éxodo 13, 21 y siguiente, María Pérez, Éxodo 13, 21 y siguiente, Carmen de Torres, Éxodo 21, 13 y siguiente, 13, 21 y siguiente, Viviana Zúñiga, Éxodo 13, 21, Joaquín Sánchez, Vanessa Pérez, Erlinda Ceballos, Julie Pérez, Paula Félix, Adena Luna, Saúl de León, Marisol Márquez, nos escriben Éxodo capítulo 13, versículo 21 y siguiente. Escuchemos con atención lo que nos presenta el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 21 y siguiente. Yahvé iba al frente de ellos, de día en columna de nube. Yahvé iba delante de ¿quién? Delante del pueblo. De día, ¿cómo iba Dios delante del pueblo? Columna de nube. En una columna de nube. Como la nube que va delante del pueblo de Israel de día es la presencia de Dios. Dios iba delante del pueblo en una columna de nube para que tengamos presente por qué la nube cubría el lugar donde Dios se hacía presente, porque Dios bajaba, Dios se hacía presente en la forma de la nube para poder cuidar a sus hijos, para poder hablarle también al pueblo de Israel. Entonces, Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube. Y también vamos a buscar ahora el capítulo 16, ahí mismo en el libro del Éxodo, el capítulo 16, versículo 10. Dios iba delante del pueblo de Israel en una columna de nube, según lo que nos presenta el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 21 y siguiente. En el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 10, vamos a ver cómo Dios se hacía presente en la nube, pero que también más hacía Dios al hacerse presente en la nube. Libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 10. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Aún estaba hablando Aarón a toda la comunidad de los israelitas cuando ellos miraron hacia el desierto. Y aquí que la gloria de Yahvé se apareció en forma de nube. Y aquí que la gloria de Yahvé se apareció en forma de nube. Continúe. Y a Yahvé habló a Moisés diciendo. Y Yahvé habló. ¿De dónde habló Dios? De la nube. De esa nube, de esa gloria de Dios que se hizo presente en forma de nube. Y Yahvé le habló a Moisés. Dios habló de en medio de la nube. La nube, Dios se hace presente. Dios habla a través de la nube. Por eso la nube, según el versículo 14 del capítulo 5 del libro segundo de la Crónica, cubrió todo el lugar, porque Dios, la gloria de Dios, se estaba haciendo presente en ese momento. Vamos también a buscar el libro del Levítico, capítulo 16, versículo 12. Esa nube es también el lugar donde Dios se hacía presente. Libro del Levítico, capítulo 16, versículo 12. Para que tengamos estos puntos en cuenta de que la nube es como Dios también se aparecía, como la gloria de Dios se hacía presente. Libro del Levítico, capítulo 16, versículo 12, nos lo describe también Adelina Luna, Levítico 16, 12, Viviana Zúñiga, Levítico 16, 12, Paula Feli, Levítico 16, 12, Joaquín Sánchez, Levítico 16, 12, Eve, Dios te bendiga, gracias por tu granito de arena, Saúl de León, Levítico 16, 12, María Pérez, Levítico 16, 12, Emily Carrillo, Levítico 16, 12, Erlinda Ceballos, Levítico 16, 12, Irene Yurki, Levítico 16, 12. Vamos a escuchar lo que nos presenta el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 12.
Presta oído a la palabra de Dios. Tomarán después un incensario lleno de brasas, tomadas del altar que está ante Yahvé, y 2 puñados de incienso aromático en polvo, y llevándolo detrás del velo, pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahvé, para que la nube del incienso envuelva el propiciatorio que está encima del testimonio. Ahí también se hace presente como la nube es el lugar santísimo donde Dios hace su presencia en medio también de su pueblo, porque la nube cubría también el arca y todo esto lo colocaban delante de la presencia del Señor, en ese lugar santísimo. El arca fue puesta en el lugar santísimo, el lugar santo de los santos. ¿Y quién se hizo presente? Dios. ¿Cómo se hizo presente Dios? En una nube. La gloria de Dios cubrió ese lugar. Y también en el Nuevo Testamento vamos a buscar el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 34. El Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 34, que nos va a hacer referencia a la transfiguración del Señor. También va a aparecer la nube, la gloria de Dios, la presencia de Dios, también en ese lugar. Según lo que nos va a presentar el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 34. Nena Valentín, Lucas 9, 34. Natalie Belli, Lucas 9:34, Presbítero Rufo Montilla, Lucas 9:34, María Pérez, San Lucas 9:34, Isidra Romero, Lucas 9:34, Nena Valentín, Lucas 9:34, Irene Jurkin, Lucas 9:34, Paola Feli, San Lucas 9:34, Carmen de Torres, San Lucas 9:34, Emily Carrillo, San Lucas 9:34, Roja Greta Balchúniga, Saúl de León, Marisol Márquez, Julie Pérez, Joaquín Sánchez, Viviana Zúñiga, Erlinda Ceballo, Adelina Luna. Nos escribe en San Lucas capítulo 9, versículo 34. Y escuchemos con atención lo que nos presenta la palabra de Dios. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Estaba diciendo estas cosas cuando se apareció una nube y los cubría con su sombra. ¿Qué más? Y al entrar en la nube, se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. La nube donde Dios también habla. La nube los cubrió. Se llenaron de temor y se escuchó la voz del Padre. Es decir, la presencia, como nos lo va a referir el capítulo 5 del libro de la nube se hace presente en ese lugar que se había dispuesto para Dios. Pero vamos a volver a escuchar ese versículo 14 de este capítulo 5 del libro segundo de las Crónicas para que podamos colocar todo bien ya dispuesto en cuanto a la presencia de Dios en ese lugar donde se ha colocado el arca de la alianza. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. La casa se llenó de una nube, la misma casa de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Dios. Ahí está la presencia de Dios. La gloria de Yahvé cubría la casa de Dios. La gloria de Dios que se hace presente en medio de la nube que también cubrió todo el lugar. Dios se hace presente, pero para que Dios se haga presente hay que tener un lugar bien dispuesto para que Dios haga su presencia. Ese lugar bien dispuesto tiene también que ir tú a buscar a Dios para que Él venga a vivir en ese lugar que tú has dispuesto para que Él esté. Y después preparar tu vida, tu ser en obediencia y Dios se hace presente en ese lugar que tú has dispuesto para que Él venga a vivir en medio de tu vida. El versículo 1 nos decía, Salomón concluyó la obra de la construcción, de la edificación
de la casa de Dios. Continuó manifestando cómo Salomón se reunió y sobre todo para ir a buscar el arca de la alianza. Y los sacerdotes fueron los encargados de cargar el arca de la alianza y de llevarla y colocarla en el lugar dispuesto. Y de ahí Dios se hizo presente. La gloria de Dios cubrió el lugar. La alabanza, los cantos también dispusieron esa alegría del pueblo y Dios se hizo presente. La gloria de Dios cubría todo el lugar. Anímate, no tengas miedo de preparar tu lugar, de edificarle la casa a Dios, de ir a buscar a Dios y de decirle al Señor que venga a vivir en medio de ese lugar que tú has dispuesto para que Él viva. No tengas miedo de que Dios venga a tu vida, pero ve a buscarlo y sobre todo ve a traerlo a tu familia, ve a traerlo a tu lugar de trabajo, ve a buscarlo para que la gloria de Dios cubra tu vida, cubra tu familia y cubra ese lugar donde tú estás todo el día en un servicio, porque la gloria de Dios se hizo presente. Y la gloria de Dios también se hace presente en medio de nuestra vida. No tengas miedo de dejar que la gloria de Dios se haga presente en tu vida, pero hay que disponer la vida, hay que disponer el alma, hay que disponer todo nuestro ser en medio de la vida de cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por permitirnos compartir esta palabra, este capítulo 5 del libro segundo de las Crónicas. Es una bendición volver a compartir con ustedes en este día de Jesús, buen pastor. Te invito para que antes de que finalice el día puedas también elevar una oración a Dios por todas las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa, y a pedir a Dios para que siga motivando el corazón de jóvenes para que entreguen su vida al servicio del Señor a través del ministerio sacerdotal. Te invito a orar por todos los sacerdotes, por el sacerdote de tu parroquia, de tu comunidad, por todos los sacerdotes de la diócesis a la cual pertenece, que ores también por cada uno de nosotros, que todos los días estamos llevando la palabra de Dios a través de las redes sociales. Orar por el Padre Luis Toro, por el Padre Marcos Galvi, por el Padre Cristóbal Araujo, que hoy pues está en su aniversario sacerdotal. Orar por el Padre Maro Zambrano, por el Padre Ángel Umaña, por el Padre Eudis Medina, por mí también, para que Dios siga derramando sobre cada uno de nosotros la gracia de su Espíritu Santo, para seguir anunciando su palabra, para seguir viviendo con amor, con humildad, con sencillez este ministerio sacerdotal, para poder anunciarles a ustedes la alegría de la salvación y la alegría de servirle al Señor a través del ministerio sacerdotal, para que también lleguemos a ser sacerdotes, buenos pastores, según el corazón de Cristo Jesús. Ánimo, no tengas miedo de elevar, de seguir elevando, de seguir orando, como lo han venido haciendo muchos de ustedes por todos los sacerdotes del mundo entero. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y no se te olvide, vamos a darle un dedito para arriba, vamos a compartir el enlace y mañana, Dios mediante, nos veremos a la misma hora en el mismo canal para compartir el capítulo número 6 del libro segundo de las Crónicas. Vamos a compartir mañana el capítulo número 6 para que también dispongas tu vida, dispongas tu ser, para que leamos y reflexionemos a la luz de la palabra de Dios. Nos disponemos con humildad y sencillez para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. No se te olvide para compartir el capítulo número 6 del libro segundo de las Crónicas. Que Dios les acompañe siempre.